Hola, muy buenas, saludos cordiales. Hoy os traemos una mano whiteboard para que vosotros mismos podáis hacer vuestros vídeos whiteboard, vídeos scribing en inglés, o vídeos Doodle, o vídeos pizarra blanca. Entonces os traemos esta plantilla para que podáis descargarosla con este proyecto en After Effects. After Effects es el programa de Adobe, lo podéis descargar por una versión de prueba por 7 días, que es tiempo más que suficiente para que os hagáis vuestro propio video whiteboard. Pero bueno, en principio igual este vídeo es más para gente que tenga ciertos conocimientos o quiera irse adentrando en el mundo del diseño, de la animación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente nosotros queremos contribuir aportando esta mano ya construida después de muchos años haciendo vídeos whiteboard, esta mano totalmente articulada que consigue el efecto de whiteboard pues bastante bien, ¿vale? Entonces, importante, tenéis en el enlace el link para descargaros esta plantilla y también podéis ir en ese mismo enlace, en la entrada del blog, podréis ver la explicación larga de este vídeo, ¿vale? Aquí, como veis, esto es un vídeo que ya tenemos preparado y la explicación de cómo se hizo está en el vídeo largo. Pero aquí, sencillamente, lo único que queremos comunicar es que tenemos esta plantilla para vosotros para que la podáis aprovechar y utilizar, y luego pues vamos a ver cómo se hacen los vídeos whiteboard, cuál es la esencia del vídeo whiteboard, pero solo haciendo una de las escenas de este vídeo que tenemos aquí preparados. Cuando descarguéis la plantilla el vídeo os vendrá entero, pero bueno, vosotros quitáis las imágenes y ponéis las vuestras. En definitiva, lo bueno de esto es que tenéis para descargaros esta mano articulada estupenda que está pues con el efecto de dibujado creado muy realista y muy chulo. Entonces, para los que no hayáis hecho nunca y estéis buscando pues una mano articulada que sea sin copyright, que sea original y que sea un poco decente, pues aquí tenéis esta plantilla que os vendrá genial para poder hacer vídeos profesionales y poder ir aprendiendo a hacerlos vosotros mismos, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a explicar cómo se hacen en esta escena. Y recordaros pues eso, que si queréis ver el vídeo entero podéis ver en el enlace y sale cómo se hace todo el vídeo entero de principio a fin, las 5 escenas creo que tiene el vídeo. Pero en este caso queremos que el vídeo sea más corto, que sea más sintetizado, entonces vamos a ver cómo se hace el vídeo whiteboard, pero no nos vamos a centrar en cada escena ni hacerlo paso a paso. Sencillamente vamos a explicar cómo se hacen los whiteboard. Vamos a explicarlo, nosotros lo hacemos con Adobe Illustrator, es decir, es la forma más profesional y mejor que creemos que hay para hacerlo, porque Illustrator es el que te da más versatilidad para dibujar, pero podéis importar tus fotos en JPG y puedes hacer exactamente lo mismo. Al fin y al cabo es crear sobre la escena una máscara, y esa máscara te servirá de línea que tapará el dibujo y a su vez servirá de trayectoria para la mano, ¿vale? Entonces hay dos formas de hacerlo, que es una directamente en el propio After Effects, que sería coger la herramienta plumilla, ponerse sobre la escena que queremos que aparezca y iremos tapando el dibujo, tal y como estamos haciendo aquí. Se trata de mucha paciencia, pero una vez que le coges el truquillo, pues no te parece tanta... Vamos, que lo termines haciendo mucho más rápido de lo que pueda parecer en un principio. Pero sí, como veis, es paciencia, es ir línea a línea y acercándote al máximo para poder ser lo más preciso posible. Vale, pues de momento tengo este personaje, ¿vale? Y a este personaje entonces vamos a efectos, aquí, y ponemos, en inglés sería... En inglés será... A ver, en castellano es trazo. Ponemos aquí trazo. Y este efecto es el que hemos de coger. Stroke, en inglés, sí. Entonces, cogemos aquí
para los que lo tengáis en inglés es stroke, pero en castellano es trazo. Me lo he puesto en castellano, aunque yo siempre lo uso en inglés, porque entiendo que esto es un poco para aficionados o gente que pues que está empezando, aunque sea diseñadora, ¿vale? Yo acabé la carrera y no sabía hacer whiteboards, por lo menos de forma profesional. Tuve que mirar a mis tutoriales para poder hacerlo. Bueno, seleccionamos la escena donde queremos que se aplique el efecto de dibujado y doble clic a trazado. Entonces se aplica, perdón, yo lo he hecho 2 veces. Entonces se aplica el trazo. Elegimos la máscara 1 y le damos un tamaño de pincel pues de un 14. De un 14, yo ya lo tenía, por lo visto, claro, no me acordaba, porque es que esto en el fondo yo ya lo he hecho. Estoy regrabando este vídeo para hacerlo más corto porque el otro me quedó muy largo. Entonces, bueno, ahí lo tenéis. Al darle el grosor de 14 al trazo, esta máscara que habíamos hecho, que solo la habíamos hecho para el personaje, nos la tapa entera, como lo veis aquí. ¿Ves? Ya lo tenemos. Entonces aquí vamos a entrar en el efecto trazo que tenemos en nuestra escena y nos posicionamos en inicio. Y nos ponemos, ya que estamos, más o menos al comienzo, porque queremos que este efecto empiece desde el principio. Inicio. Entonces, vamos a darle, pues, si está más o menos en el 10, 12, 13, 14, unos 4 segundos. Es muchísimo para ser un dibujo tan pequeño, pero no olvidéis que realmente tendría que ser toda la escena, pero por ahorrar tiempo me he hecho este trocito. Entonces me voy y aquí le haría fin. Perdón, inicio otra vez. Le doy otro fotograma clave y aquí le doy 100. Entonces el inicio me va del 0 al 100 gracias a estos fotogramas clave que le he puesto, y lo que me hace es... Espera, le voy a quitar el sonido porque no me interesa el sonido ahora mismo. Solo quiero que veáis cómo se hacen. Ahí está. La máscara que he hecho, que habéis visto cómo la he hecho yo desde After Effects, yo le he hecho la máscara, veis cómo queda preciosamente el efecto. Y este es el primer paso y el primer secreto para poder hacer vídeos whiteboard. Crear una máscara sobre la composición de la escena y con el efecto trazo y dándole un grosor de un 14-12 y yendo a el efecto inicio o a la característica de inicio, jugando con los fotogramas de 0 a 100, hacemos que esa máscara que hemos puesto empiece y acabe según nosotros le digamos. Y ahí la tenemos, ¿vale? Entonces, aquí ya tendríais un whiteboard realmente. Con esto valdría, pero vamos a hacer el típico whiteboard. Para eso lo que vamos a hacer es, ya tenemos esta máscara hecha en nuestra escena, ir a la máscara, no en máscara, sino en trazado de máscara, es decir, abrís la máscara, abrís las opciones que nos da en el número de máscara y nos posicionamos sobre trazado de máscara. Y aquí es cuando realmente estamos seleccionando toda la máscara. Es que si aquí seleccionas aquí y le das control C, muchas veces no te sirve. Tienes que ponerte aquí, dentro. Entonces aquí sí que haces control C y te vas a la mano que tenemos aquí. Yo aquí suelo seleccionar un fotograma para que se quede ahí y lo retiro. Y mantengo importante que siempre esté alineado con el punto donde teníamos el inicio de nuestro efecto trazo en 0. Para que así empiecen exactamente a la vez. Me pongo aquí en posición y le doy control V. Y entonces toda la máscara se copia en nuestra opción de oposición de nuestra mano whiteboard. ¿Vale? Y este es el segundo secreto. Lo que pasa que aquí, como veis, si yo le doy a play va a estar totalmente desajustado. ¿Lo veis? No coincide. Lo que tenemos que hacer es ir de nuevo al principio. Perdón. Ir al final y a estirarlo para que coincida con el mismo timing, para que tenga el mismo tiempo. Entonces aquí, para que no se me quede aquí, entonces se nos irá. Y ahora ya coincidirá exactamente el dibujo. ¿Lo veis? Va despacito y queda precioso. Y ya está, este es el secreto. Lo voy a hacer ahora una vez desde Adobe Illustrator para que lo veáis mejor, con toda la escena en lugar de con un muñequito, con este muñequito, con este personaje. Pero en esencia es exactamente lo mismo y es lo que tendríais que ir haciendo en cada escena. Luego yo lo que hice aquí es poner unos fotogramas para que la escena se vaya. Y doy paso a la siguiente escena, ¿vale? Y como veis aquí,
Bueno, no lo he explicado, pero como veis, y es lógico, lo que se hace es, se pone una capa con color blanco y negro, o sea, perdón, una capa con color y otra capa en blanco y negro. Entonces, cuando la transición de dibujo acaba, le doy algo de color, ¿vale? Y aparece. Ese es un poco el secreto de los vídeos whiteboard. Lo dicho, voy a ir hacia atrás y voy a empezar de nuevo y voy a hacer la escena completa. No, lo voy a borrar porque si me tiene que ir quitando todos los puntitos, me muero. Pero bueno, dejando el efecto ya como está, vamos a ponernos aquí en el principio. Lo dicho, nos vamos aquí y como veis yo lo suelo hacer, y es mucho más recomendable, hacerlo en Illustrator. ¿Veis? La capa color, donde le das sombras o un poquito de color, y la capa línea. En esta capa línea es donde yo le pongo el dibujo, que en el fondo es lo mismo que he hecho antes en After Effects, pero lo haces aquí en Illustrator. Si tienes una buena tarjeta gráfica, una buena tableta gráfica, pues la verdad que, y sabes dibujar un poquito, pues te la gozarás. Si no, pues yo me pegué años haciéndolo con el ratón. Así que... Entonces, bueno, lo que hago es venir aquí, copiar, control C, el trazo que tengo aquí en esta capa, línea, y la pego en control V en la escena que quiero redibujar. Y aquí lo tengo. Perdón, es importante que me posicione sobre la capa, no sobre la... Que me posicione sobre la capa, no sobre la escena, porque entonces mueves toda la escena. Si te posicionas sobre la capa, ya solo mueves la capa. Ajá. Entonces aquí la encajo y más o menos está bien encajada. Como veis, no es solo el personaje, sino toda la escena, ¿vale? Y entonces vamos a hacer en efecto trazo, nos metemos en el efecto y vamos a hacer lo que hemos hecho antes. De inicio 0, le damos varios segundos y le decimos 100. Yo le diré un poquito aquí para dejarlo que esté un ratito por lo menos y no se vaya enseguida que acaba el dibujo. Entonces ahí, ¿vale? Vale, pues aquí como no está seleccionado, por eso no me lo tapa. Pero si voy aquí a 0, una vez que le he dicho al efecto trazo que actúe sobre la máscara 1, es cuando no veremos el dibujo, ¿vale? Y como vemos aquí, tiene muchos fallos, que yo lo voy a arreglar dándole pues un 16 de grosor, ¿vale? Y ya está, y ya queda arreglado. No me interesa el sonido porque, como digo, si queréis ver el vídeo, cómo hago este whiteboard entero de principio a fin, que son 30 segundos de vídeo, cómo hago las 5 escenas, lo tenéis en el enlace. Todo el vídeo entero donde voy escena a escena y entonces, bueno, os puede ser mucho más efectivo o mucho más, bueno, que tenéis más escenas para verlo hacer una y otra vez. Pero bueno, si he hecho este vídeo es porque creo que en el fondo con verlo hacer una vez pues es suficiente para saber qué es lo que tenéis que hacer vosotros luego en vuestra escena o en vuestras escenas. En definitiva es lo mismo. Vale, pues ya está, ya lo tenemos aquí. Lo mismo, trazado de máscara, control C, nos posicionamos siempre alineados en el primer fotograma donde el inicio es 0 y aquí le damos a control V. Entonces se nos pegará ahí donde va y nosotros vamos al fotograma final para estirar y que coincida este mismo trayecto con el trayecto que tenemos fuera. Ya nos vamos y control C esta, control V porque quiero que luego se me vaya. Y ya tendremos aquí el efecto que queríamos. Si lo hacéis un poco más despacio pues queda más realista, pero bueno. Vale, ahí lo tenéis. Importante, cuando vosotros cojáis y queráis poner la mano whiteboard para la siguiente escena, lo ponéis aquí. Acordaros pulsar Y y poner el ancla en el punto donde escribe, porque si no, no os va a coincidir, ¿vale? En este que tenéis aquí, yo ya lo he puesto ahí, por eso coincide, porque el ancla va todo el rato ahí, en la punta del bolígrafo. Así que cuando vosotros echéis vuestra nueva escena, para hacer vuestra siguiente escena, la mano
Acordaros de eso porque si no, no os va a coincidir. Y bueno, pues eso es todo. Aquí tenéis esta mano para que lo utilicéis. Espero que le saquéis partido. Y si os ha servido, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Lo dicho, tenéis el vídeo completo en la descripción, donde podéis ver cómo hago el resto de escenas, cómo hago la animación del resto de escenas y conseguir el acabado tal y como vais a ver ahora. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¿Estás pensando en hacer un vídeo para tus redes y explicar lo que haces en tu negocio? Te planteamos la opción de los vídeos whiteboard o vídeos pizarra blanca. Es una opción económica y atractiva que cambiará tu forma de comunicarte con tu audiencia, atraerá visitantes a tus vídeos y estos se convertirán en visitantes a tus redes y a tu web. Ya tienes tu vídeo para subirlo a tus redes y que quede para la posteridad. No lo dudes, nuestro equipo de profesionales puede ayudarte a crear tu idea desde cero. En videoanimación.es nos dedicamos a los vídeos animados. videoanimación.es